En una lúgubre prisión conocemos a Dante, nuestro protagonista, quien sueña con la libertad y anhela vivir en el mundo exterior. Un mundo que en estos momentos solo puede vislumbrar a través de una pequeña abertura en la pared. Esta pequeña ventana le brinda esperanza, pero también lo tortura, ya que lo que más anhela se encuentra a tan solo 30 centímetros de distancia. La escena cambia de forma abrupta. Una nave se hunde en las profundidades del mar. Las llamas que emergen del cuarto de pólvora son lo único que disipa la oscuridad que pronto envolverá a los sobrevivientes. Es en este momento que nos damos cuenta de que esto es un recuerdo de Dante. Esa trágica noche fue una de las pocas que vivió antes de ser recluido en esa celda. Allí conoció a Angel, una hermosa mujer que cometió un acto imprudente, pero valiente: contratar un barco para llevar una carta crucial escrita por el mismísimo Napoleón. Sin embargo, como ya hemos visto, la tragedia la alcanzó, y ahora tanto la carta como Angel está en manos de Danglars, un personaje que oscila entre marinero y pirata, quien, atraído por las llamas del barco, llegó justo a tiempo para aprovechar la situación. Ambos, la carta y Angel, están a merced de Danglars, quien se niega a devolverlas gratuitamente. Cuando el barco finalmente llega a Marsella, Angel promete conseguir el dinero necesario para recuperar la carta. Por ello, Danglars decide dejarla ir junto a Dante, quien permanece en una celda esperando su destino. Sin embargo, las órdenes de Danglars son claras, y Dante, desobedeciéndolas, salta del barco para salvar a Angel. Esto provoca que Danglars exija a Morel, el dueño de la flota, que despida a Dante por insubordinación. Pero Morel apoya a Dante, argumentando que toda vida es valiosa. El joven hizo lo correcto al lanzarse al agua, y en consecuencia será ascendido a capitán, mientras que Danglars termina siendo despedido. Además, Morel le presenta a su nieto, Maximiliano, esperando que Dante le enseñe a ser tan justo y noble como él. A cambio, recibirá una remuneración mayor. Dante no puede creer lo que está oyendo. Después de años de servir, ahora tiene a su cargo un barco. La noticia es tan extraordinaria que está ansioso por compartirla con su esposa Mercedes. Al escuchar las buenas nuevas, Mercedes no cabe de felicidad en su vestido. Ahora que Dante ha alcanzado un puesto de honor y respeto, es el momento perfecto para pedirle su mano en matrimonio. Así que montan el primer caballo que encuentran y cabalgan hacia la finca de los Herrera para compartir su felicidad. Durante la cena de celebración, todos felicitan a Dante, quien se ha convertido en el capitán más joven de la región, un logro excepcional. Sin embargo, Fernand, el primo de Mercedes, interrumpe el anuncio de la pareja con temas de menor importancia y deciden que será mejor hacerlo en otra ocasión. Mientras pasean en el barco, Dante no puede evitar expresar sus sentimientos hacia Mercedes, lo que provoca que el resentido Fernand se sienta abatido. El hecho es que Fernand se ha vuelto locamente enamorado de su prima durante años, y verla con un hombre que se ha vuelto más exitoso que él desata sus celos. A pesar de ello, logra disimular su descontento y continúan con su paseo. Semanas después llega el día de la boda, y Dante espera ansioso a su amada junto al altar. Mercedes, vestida con el traje más hermoso de la colonia, camina hacia él junto a su padre, quien se siente feliz de entregar a su hija a un buen hombre. Desgraciadamente, justo antes de que puedan unirse en matrimonio, varios guardias reales irrumpen en la iglesia y arrestan a Dante, llevándolo ante Gerard, el fiscal del distrito. Él lo acusa de apoyar al derrocado emperador Napoleón, basándose en una carta encontrada en el barco, dentro de una Biblia con su nombre. Dante intenta explicar que su camarote fue utilizado para ocultar a Angel durante el viaje a Marsella, pero eso no le exime de los cargos, y termina en una celda mientras se resuelve su situación. Fernand, decidido a ayudar a Dante, se presenta en el palacio, confía en que no es un traidor, y entra sin permiso en el despacho de Gerard, sorprendiéndose al encontrarlo conversando con Danglars. Ignorando el antiguo vínculo entre Danglars y Dante, Fernand no sospecha la conspiración que se trama. Pide un minuto de tiempo a Gerard, quien lo convence de que esta es una situación en la que todos pueden salir beneficiados. Danglars recupera su barco, Gerard asciende por atrapar a un traidor, y Fernand se queda con Mercedes, un trato impecable. Mientras tanto, Dante pasa la semana sufriendo en su celda, donde lo golpean a diario para obtener información sobre Napoleón que él no posee. En el palacio, Victoria, hermana de Angel y amante de Gerard, exige la carta a su amante, revelando que ellas han apoyado a Napoleón. Si Gerard no entrega la carta, Victoria lo chantajeará, amenazando con divulgar su romance y su embarazo, lo que podría arruinar su matrimonio y hacer que su suegro lo expulse del palacio. Pero a Gerard poco le importa un hijo no nacido, así que la ataca y la somete, dejando su destino incierto.
Con el paso del tiempo, Dante, cuya cordura comienza a desvanecerse, escucha voces en su celda oscura. No obstante, una voz se destaca. Al seguirla, descubre que su vecino de celda ha cavado un agujero en la pared y finalmente pueden verse. Día tras día, trabajando en la oscuridad, Faria y Dante amplían el túnel hasta que logran reunirse en un mismo espacio. Por primera vez en años se sienten vivos y hablan sobre continuar cavando hacia la libertad. Faria, viejo pero sabio, hace un trato con el joven Dante. Él se encargará de la mayor parte de la excavación y a cambio le revelará un gran secreto que ha estado en su familia por generaciones. Un secreto que involucra un tesoro templario escondido en la isla de Monte Cristo. A medida que pasan los días, Dante recupera la voluntad de vivir y fija un nuevo propósito en su mente: regresar con Mercedes, convertido en un hombre rico y poderoso. Faria le cuenta poco a poco la historia del tesoro, que fue reunido por los templarios y ocultado en la isla de Montecristo durante las guerras. La mayoría de quienes conocieron el secreto han muerto, excepto el capitán Spada, quien se ocultó en una pequeña colonia y crió a su hijo en la tradición templaria. Ese hijo es Faria, quien ahora ofrece la mitad de su tesoro a cambio de la libertad. Así, durante los siguientes años, el dúo cava cada noche, evitando ser escuchado por los guardias, hasta que en el 10º año llegan a un suelo suave y salado, señales de que están cerca de su objetivo. La felicidad los inunda por un instante, pero el ruido del derrumbe condena a Faria. Aunque Dante logra sacarlo del agujero, las heridas del anciano son demasiado graves y fallece 3 días después. Los guardias llegan para llevarse el cuerpo y lo colocan en una bolsa de lona. Dante aprovecha el caos para cambiar de lugar con el difunto, siendo trasladado por los guardias hasta fuera de la prisión, donde lo arrojan desde una gran altura al mar. Por suerte no choca con las rocas en la caída y logra salir de la bolsa, nadando hacia la costa y alcanzando finalmente su libertad. Después de varios días de caminata, llega a la mansión de los Herrera, deseando hablar con su padre, quien sirvió como mayordomo de Mercedes por años. Desafortunadamente, una empleada le informa que la mansión está vacía y que su padre ha muerto hace años. En su búsqueda de respuestas, descubre que Mercedes se casó con Fernand y que no viven allí desde hace más de 8 años, desde el nacimiento de su hijo Albert. Al enterarse que Mercedes no lo esperó ni un año y que su padre ha partido, Dante se dirige a la isla de Montecristo. Decidido a cumplir la promesa hecha a Faria, encuentra las señales y, tras seguirlas, llega a una cripta secreta repleta de tesoros. Un año después regresa a Marsella, donde se encuentra con Carus, el segundo al mando de Danglars. Dante lo engaña con un relato ficticio, haciéndose pasar por un mensajero enviado por Dante, quien supuestamente murió en prisión y dejó una gema para Mercedes, prometiendo una parte de la herencia. Convencido, Carus le cuenta todo lo que sabe. Es en este momento que Dante descubre que todas sus desgracias fueron orquestadas por Gerard, Danglars y Fernand, quienes urdieron un plan para hacerlo ver como un traidor y despojarlo de todo. Incluso Morel fue víctima de esta conspiración, perdiendo su flota y vendiendo sus títulos por una miseria. Victoria fue forzada a casarse con Danglars, mientras que Angel fue entregada a 2 hombres malvados que la obligaron a prostituirse. Lo primero que hace Dante es buscar a Angel, a quien encuentra en un lugar miserable, donde es utilizada a su antojo. En su lecho de muerte, ella reconoce a Dante y le narra sus penurias. Tras el arresto de Dante, intentó ayudarlo, incluso llegó a ofrecerse ante Gerard, pero lo encontró cavando una tumba a medianoche. Cuando él se fue, ella desenterró lo que resultó ser el bebé de su hermana, quien apenas respiraba. Decidió salvarlo, lo nombró André y lo dejó en un orfanato. Poco después, Gerard la encontró y la vendió a los hombres que la tenían cautiva. Más tarde, Dante encuentra a André y le relata cómo su padre, Gerard, intentó acabar con su vida, ofreciéndole oportunidades de venganza. 5 años después, Fernand, ahora general, anuncia su retiro de las fuerzas del palacio para unirse a la Cámara de los Nobles, acompañado de Gerard, quien disfruta de un prestigioso cargo, junto a Danglars, que se autoproclama rey del mar tras apoderarse de las embarcaciones de la región. Esa noche, al regresar a casa en carruaje, Fernand es asaltado por un ladrón que le arrebata una medalla. Albert, ansioso por impresionar a su padre, lo persigue y acaba rodeado. Por fortuna, Dante aparece y lo salva, aunque se marcha sin revelar su identidad. Al día siguiente, Fernand y su hijo se dirigen a la mansión de Dante, donde se presenta como
el Conde de Montecristo, sin revelar quién es realmente. Dante se infiltra en el círculo de los nobles, mostrando que cada uno de sus pasos ha estado meticulosamente planeado. Su primer movimiento es presentar a Albert a Haití, una hermosa joven que ha adoptado y educado para sus fines. Ambos se sienten atraídos. Días después, Dante es invitado a una cacería, a la que lleva a André, ahora tan letal como su maestro. En ese encuentro, Danglars presenta a su hija Eugenia junto a Victoria, a quien mantiene encerrada en casa. Luego, Fernand llama a Mercedes. Aunque Dante permanece tranquilo, ella parece reconocerlo y queda atónita por un instante. La fiesta continúa, y Haití aparece al final como parte de la trama de Dante, permitiendo que Albert la vea solo un instante, para aumentar su deseo. Con esto, Dante logra que Albert convenza a su padre de asistir a la fiesta en Montecristo, un evento al que se negaba a ir por su desaprobación hacia Haití. A pesar de sus planes de casar a Albert con otra familia, ahora Dante se presenta como uno de los hombres más ricos. No sería mala idea un matrimonio arreglado. Finalmente llega la esperada noche y las familias establecen lazos. A medida que el tiempo avanza, André logra enamorar a Eugenia, al igual que Haití a Albert. Es el momento para la venganza. El primer golpe lo recibe Danglars, quien pierde toda su flota tras una serie de compras misteriosas de acciones. Al final se revela que Dante, bajo otra de sus identidades, le ha despojado de todo lo que una vez tuvo en el mar. En su desesperación, Danglars busca a Gerard, quien inicia un juicio de emergencia. Sin embargo, Halifax, el alias de Dante, no se presenta. En realidad, nunca existió. Quien sí se presenta es André, quien relata su historia a los hombres más influyentes de la región, revelando a Gerard como el responsable de su sufrimiento al haberlo enterrado siendo apenas un bebé. Esta revelación provoca que la Cámara de Nobles se vuelva en contra de Gerard, quien se preocupa más por su propia salvación que por Danglars. Además, André revela a Eugenia que son medios hermanos y que nunca tuvo intenciones de amarla. Desobedeciendo las órdenes de Dante, André se abalanza sobre Gerard y lo apuñala múltiples veces antes de que un guardia le dispara en la espalda. Con la muerte de Gerard y la ruina de Danglars, solo queda Fernand, el traidor que condenó a Dante a pasar la mitad de su vida en prisión. Albert, profundamente enamorado de Haití, descubre la verdad sobre ella. En ese instante, aprende que Haití es hija de una esclava asesinada por Fernand, su padre, quien ha perpetrado actos atroces durante toda su vida. No obstante, Albert no quiere creerlo y desafía a Dante a un duelo por el amor de Haití, cegado por la pasión que siente, aunque también la ama. El imprudente joven ofrece su vida en un duelo, y cuando Dante apunta hacia él, Mercedes aparece suplicando clemencia, confesando que siempre ha sabido quién es. Dante le relata a Mercedes lo que Fernand le hizo y cómo planea tomar venganza. Mercedes no se opone a su venganza, pero pide que no le quite la vida a Albert. Al día siguiente, Albert y Haití se encuentran y, con la aprobación de Dante, planean huir juntos. Mientras tanto, Mercedes hace las maletas y deja a Fernand enojado, quien acude a buscar a Dante y lo reta a un duelo. Ambos empuñan sus espadas y caminan hacia el jardín, mientras Dante le revela su verdadera identidad. Durante la batalla acalorada, Dante es herido en el abdomen, pero se recompone y somete a Fernand, quien ya no tiene fuerzas para continuar. A pesar de todo, Dante no le quita la vida. En su lugar, le dice que pagará por sus crímenes, pues ha revelado toda la verdad. La película termina con Mercedes recibiendo una carta de Dante, quien se ha marchado de Marsella. En la misiva le expresa que la providencia los ha separado, pero que sus hijos perpetuarán el amor que alguna vez compartieron. Y así termina este peliculón. Suscríbete, activa las notificaciones y gracias por ver.